Padre, te damos gracias, Señor, tú has sido fiel con nosotros, Dios. Gracias por todo lo que nos has dado, por la palabra que han traído, Señor. Te ruego, Señor, te ruego, Dios, que tú me ayudes. Dios, y que me enseñes en esta tarde también, Padre, esta palabra, Dios, que has puesto en el corazón de mi esposo, que yo la dé, Dios. Tú sabes, Señor, lo que quieres enseñarnos, lo que quieres decirnos, Dios. Y la fe, Dios, que quieres arraigar en nosotros, Señor, y afirmar, Dios, por medio de tu palabra, Señor. Gracias te doy, Dios, por esta oportunidad y privilegio, Señor, de servirte de esa forma, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ruego a tu Espíritu Santo que nos ayude. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a empezar. La palabra del Señor. Vivir por fe. Miren, esta frase es muy pequeña y es muy fácil de decir, y luego somos tan común o tan ligeros de decir, vivir por fe, sí, cualquier cristiano vive por fe. Y es cierto, cualquier cristiano puede vivir por fe, pero lo que significa la fe va más allá de lo que nosotros podemos entender a veces, porque vivir por fe significa plena confianza en el Señor, plena confianza. Significa fidelidad total al Señor, y significa obediencia total al Señor. Significa la seguridad y la certeza de que el Señor va a cumplirte porque va a cumplirte. Eso significa vivir por fe. Y cuántos de nosotros hemos caminado ya en este camino varios años y se nos ha olvidado tener la confianza en el Señor, ser fiel al Señor, esperar en el Señor, ser obedientes y tener la seguridad de que Él nos va a responder a pesar de todo. A pesar de todo. Hay muchos ejemplos en la Biblia de gente que confió y no confió, de gente que fue fiel y no fue fiel, y gente que obedeció y no obedeció. Por ejemplo, yo me acuerdo de el hombre cuando estaba Eliseo, ¿se acuerdan? Era un siervo, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre ahorita, el leproso, que para ser sano lo único que tenía que hacer era remojarse en el río Jordán, ¿era? Remojarse 7 veces, era lo único que tenía que hacer. Él tenía que ser obediente para recibir. Ahorita me vino a la cabeza porque no lo busqué, si no me siguiera ahorita la cita. Pero lo único que él tenía que hacer es ser obediente. A veces tenemos que ser obedientes, a veces tenemos que ser fieles al Señor y confiar en Él, pero él solo tenía que ser obediente, no tenía que hacer nada más, solo obedecer, remojarse 7 veces y salir limpiecito y seguir siendo feliz y las maravillas, seguir teniendo la familia que tenía, los hijos que tenía, en fin. Y él de repente dijo, yo remojarme en ese río, no, si hay mejores ríos en Jerusalén, o sea, en Israel hay mejores ríos que remojarme en este. Lo único que él necesitaba es ser obediente, y le costaba ser obediente. De hecho, por su orgullo, por el nombramiento que él tenía, dijo, yo con el cargo que tengo, como soy, a lo mejor iba bien alajado, no sabemos, pero se ve que era un siervo obviamente del rey. Era exactamente el general. ¿Quién lo dijo? A ver, ayúdenme. El general, exactamente. Era Naamán, trataba yo bien. General Naamán. Entonces él tenía un nombramiento fuerte, y por ese cargo él dijo, yo, bajarme esos ríos puercos de ahí, pues no. No más no, pero lo que él tenía que hacer es ser obediente, y por fe él iba a recibir la sanidad. No quería hacerlo. Y cuando lo hizo, él entendió que ser obediente era bueno, era mejor, porque él pudo después de eso abrazar a su esposa, besar a sus hijos, tener una vida normal y ya no ser el leproso apestoso que nadie quería tocar, ni porque tuviera 1000 sirvientes y 1000 joyas y vestidos hermosos, ya no los podía lucir. Entonces, el ser obediente le permitió a él crecer, avanzar y tener una vida mejor. Entonces, el vivir por fe nos va a hacer, nos va a transformar, nos va a cambiar y nos va a hacer mejores personas. Nos va a hacer mejores personas. Vamos a ir, antes de eso, a Romanos 8. Esa fue nada más una pequeña historia. Vamos a ir a Romanos 8. Perdón, Romanos 10:8. Me equivoqué. Ahí atrásito, no está muy lejos. 10:8. Amén.
Si alguien lo tiene ahí, de una vez. Mas, ¿qué dice acerca de ti esta palabra? En tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencias entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra han salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Nada más. Miren, dice la palabra que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe que nosotros predicamos, más adelante lo vamos a ver, es por el oír la palabra. El hermano que acaba de predicar lo acaba de decir, es por el oír la palabra. Miren, nosotros podemos caminar, por eso es tan necesario que podamos cimentarnos y creer en la palabra. Tenemos que tener fe en toda nuestra vida, absolutamente toda nuestra vida, porque si la fe significa fidelidad, tenemos que aprender que si nosotros le somos fieles al Señor y oímos su palabra y la aplicamos en nuestra vida, Él va a traer resultados poderosos. De nada sirve, escúchenme, usted puede oír todos los domingos la palabra, puede escuchar todos los mensajes por internet, usted puede leerse la Biblia diario y puede orar diario, es más, puede ser una mujer de oración y puede ser una mujer que lee la Biblia, pero si usted no aplica la palabra a su vida, hemos visto ejemplos, bastan los ejemplos de personas que de hecho, incluso muchas veces lo he visto en mi vida también, y de repente viene el Espíritu Santo y me aplica y me dice, oye, tú ya has aprendido esta palabra, hay que aplicarla. Y entonces la tenemos que aplicar. Pero muchos de nosotros hemos caminado este camino largos años y a veces nos hemos acordado de palabra que el Señor nos exhorta, nos invita a cambiar, nos invita a ser transformados y muchos de nosotros no queremos hacerlo. Aún conociendo la palabra, cometemos errores garrafales, pero tremendos. Y tú dices, ¿cómo es posible? Una mujer o un hombre de tantos años en la palabra, ¿por qué sigue viviendo como vive? ¿Por qué sigue actuando como sigue actuando? ¿Por qué aunque conoce la Biblia desde hace años no ha cambiado su vida? Y sigue caminando los mismos errores y en los mismos tropezones y sigue viviendo de la misma forma. ¿Por qué? Simple y sencillamente es esto, ha oído la palabra. Simplemente no la ha querido recibir y no la ha querido aplicar en su vida. Y eso es algo que de lo cual batalla muchísima gente. Dios me ayude, todo el tiempo le pido ayuda. Señor, si tú me llamaste, ayúdame. Señor, si tú me llamaste, ayúdame. Es mi oración. Generalmente cuando oro a solas con el Señor, mi oración es esta. Señor, si tú me llamaste, ayúdame. Si tú me llamaste, ayúdame. Yo le ruego al Señor por mí. ¿Por qué? Porque uno comete errores. Y yo le digo, Señor, no son animalitos, son personas. Te lo ruego, ayúdame. Y muchos de nosotros, aún con mis hijos, Señor, no son animalitos, son mis hijos, ayúdame. Yo quiero darte buenos hijos. Y nosotros tenemos que escuchar la palabra, comprender la palabra y aplicarla. De nada sirve engordarnos con tanta palabra. Hay gente que sabe la Biblia al derecho y al revés, y de veras, nosotros nos gozamos cuando vamos a las reuniones de pastores. Hay un joven que un día lo vamos a invitar, él está un poquito chiflado, pero yo me llevo bien con él. Él salió del reclusorio y él, como no tenía otro que hacer, se aprendió la Biblia totalmente a derecho y al revés. Así que nuestro pastor está diciendo, como dice la palabra y verdad, ¿no? Nos da risa porque él contesta, tal y tal y tal y tal y tal y tal, y dice, ajá, sí, dice pastor. Y como dice la palabra en tal, ¿dónde es que lo dice? Lo dice en tal y tal y tal, o sea,
Y tú dices, wow, ¿cómo se sabe la palabra? La cosa es que la apliquen, o sea, igual nosotros. De nada sirve sabernos toda la Biblia si no la vamos a aplicar, si no vamos a confiar en ella. Lo primero, la confianza. Si no tenemos plena confianza de que Él es nuestro Dios, aun cuando pecamos, de que Él va a justificarnos nuestros pecados, entonces no estaríamos creyendo en Él y estaríamos desviando la palabra si desconfiáramos que Él puede perdonar cualquier falta. Que Él puede perdonar cualquier falta, cualquiera que sea la falta que hayamos cometido, cualquiera que sea, mientras no sea ofensa al Espíritu Santo, cualquier ofensa a algún hermano, cualquier ofensa del tamaño que sea, de la condición que sea. Si nosotros no tenemos la plena confianza que Jesús pagó el precio por nuestros pecados y que es capaz de perdonarnos, estaríamos haciéndolo, menospreciando su muerte, menospreciando el dolor, menospreciando todo lo que Él hizo por nosotros, el sacrificio tremendo, que nadie ha podido llegar a comprender el dolor tan grande de un ser humano por gente que no valía la pena como nosotros. Y Él, a pesar de saber que le íbamos a fallar constantemente, porque no es que nos haya rescatado y ya no le fallemos. El problema con nosotros es que le seguimos fallando constantemente a Dios, constantemente, y aún así Él sigue perdonando, porque su sacrificio fue de tal manera, de tal grado que, wow, lo llevó al límite de decir, Jesús pudo haber dicho, basta, ya se acabó, no quiero que me sigan golpeando, no quiero que me sigan arañando, no quiero que me sigan escupiendo. Fue la humillación más terrible que le pudieron haber hecho a un hombre. Y aún así Él siguió ahí. ¿Por qué? Por amor nuestro. Yo no sé qué estaría dispuesta a soportar por amor a mis hijos. Una madre, yo hago lo que sea por mis hijos. Ahí me ven 12 o 1 de la mañana haciendo trabajos a veces. A veces nos ha amanecido mal haciendo maquetas, pintando cosas, y somos despistadísimos como papás, pero les ayudamos a la tarea y les hacemos cosas. Y yo haría cualquier cosa porque mis hijos mejoraran en la escuela, haría cualquier cosa porque lograran sus metas, por ver los niños. Un día yo le dije a José Daniel, se lo dije ahorita otra vez, yo quiero verte, hijo, como vi a Daniel y a su hermano. Son un ejemplo de jóvenes. No son perfectos, pero ellos, por ejemplo, su papá fue adorador. Por ahí cayó en pecado su papá, se apartó un tiempo. Los abandonó su papá un tiempo. Y ellos crecieron con su mamá. Una mamá que no se quebró. Una mamá que aunque el hombre la abandonó y se fue con otra persona, y se fue y los dejó mucho tiempo, ella los enseñó a adorar a Dios. Por eso digo una cosa, no importa cuál sea nuestro inicio, mire esos jóvenes dedicados al servicio de Dios, saben adorar a Dios, les gusta adorar a Dios. Era un adorador el papá era un hombre adorador, se apartó de Dios, los abandonó, y ellos son jóvenes que buscan a Dios. Por eso digo que uno puede salir adelante de cualquier cosa. Ellos son ejemplos. Yo le dije a José Daniel ahorita, que vi a Daniel y a su hermano Ángel, le dije, hijo, tú un día vas a tocar como Daniel, y él admira mucho a Daniel, y le dije, hijo, por fe tú vas a ser un día un adorador como Daniel, mejor que él, porque uno tiene que pensar que obviamente tiene que superar a alguien, ¿verdad? Así que por fe le dije, hijo, tú vas a ser mejor que Daniel, y no en el sentido de arrogancia, sino que a lo mejor si Daniel tropieza, tú vas a ser mejor que Daniel, o sea, en ese sentido. Pero uno tiene que tener la plena confianza de que Dios va a acomodar las cosas. Dios va a acomodar las cosas. Y vivir por fe cuesta un poco cuando no tienes nada, cuando estás enfermo, cuando no tienes de comer, cuando alguien te falla. Cuando alguien te ofende, cuando alguien te traiciona, vivir por fe es bien difícil. Pero cuando aprendemos la palabra y aprendemos a agarrarnos de Dios, todo es ligero. Yo me sorprende, Lupita, sacó adelante a esos muchachos y ahí están, es un ejemplo. Un ejemplo que se puede salir adelante, viviendo por fe, y de una madre que no se fue y se revolcó con cualquiera. Ella está esperando el momento. Tiene mi edad, de hecho Lupita tiene mi edad, como 38 años. Y ella dice, yo estoy esperando el hombre adecuado, no cualquier pelafustán como padrastro para mis hijos. Y está esperando el hombre adecuado. Y ahí sigue soltera, esperando el hombre indicado. Se me hace que es una mujer sabia,
porque está esperando para no estorbar la vida de sus hijos. Y eso es maravilloso. Se puede vivir de esa forma, sí se puede vivir de esa forma. Y eso es solo basado en la confianza que podamos depositar en el Señor. Señor, yo confío en tus brazos, como cuando un niño se tira de la banqueta y dice, papá, cárgame, yo me tiro, tú cáchame. Así mismo debe ser nuestra fe, la confianza que debemos tener en el Señor y depender totalmente de Él en las necesidades, en la angustia. ¿Saben? Mucha cristiandad se va atrás porque Dios no le cumplió algo, porque se le murió un familiar, porque perdió a alguien amado, porque el esposo o la esposa se fue y lo abandonó. Yo que Dios prometió cuidarme, prometió cuidar mi matrimonio, y ahora se fue y ahora me dejó, ahora no tengo de comer, cuando Dios ha prometido suplirme en todo. ¿Saben qué? Cuando uno no aprende a confiar en Dios en los momentos difíciles, estamos ofendiendo a Dios. ¿Por qué? Él dice, descarga en mí toda tu ansiedad, todo tu cansancio, toda tu angustia, toda tu necesidad, descárgala en mí. Él, con la desgracia de uno, Él va a hacer cosas hermosas, como lo que acabamos de ver ahí. Pepe, les voy a contar, ya Pepe les había contado su testimonio, pero a Pepe lo conocimos cuando vivía con otra persona. De hecho, hace como 10 años teníamos un negocio y Pepe, yo vendía atoles de sabores de frutas naturales. Y Pepe llegaba por mi atole, me decía, hermana, ¿me vende su atole, el favorito, el de ajonjolí? Y yo tenía jarroncitos con atole y él llegaba por 1 litro todos los días, para la que era su mujer en ese tiempo. Y Pepe vivía con una mujer que no era su esposa. Y cuando le detectaron el cáncer, y él prometió ser obediente a Dios, y yo no sé si amaba a la señora con la que vivía, pero él fue obediente a Dios. Y un día de repente veo a Pepe solo y le digo, hermano, ¿y luego? No, dice, es que yo quiero ser obediente a la palabra. Dice, vuélvete a la mujer de tu juventud. Vuélvete a la mujer de tu juventud. Y él lo que hizo fue dejar a aquella mujer con la que vivía. Y con ella no hizo hijos, ya los dos estaban grandes, de edad. Y dejó a esa mujer, habló con ella y se regresó con su esposo. Un acto de obediencia tremendo, de obediencia y amor al Señor. Y Dios lo restauró. Miren al hombre que predica ahora, un gran hombre de Dios, un ejemplo para muchos hombres, que se puede, y rescató a sus hijos, que andaban bien mal también, y yo me da gusto ver a Pepe, porque Dios hace cosas poderosas en la obediencia, en el sometimiento a Él. Dios hace cosas, Dios restaura matrimonios, Dios restaura casas, trae a los hijos de vuelta. Cuando oímos la palabra y la aplicamos, Dios puede traer sanidad de cualquier forma. Dios puede traer sanidad de cualquier forma cuando le creemos. Vamos a ir a Romanos 5.1, allá atrásito. Romanos 5.1. Y dice así la palabra: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos totalmente justificados. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe hasta la gracia, la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Imagínense ustedes. Tenemos la entrada por la fe. Quien confía en el Señor, quien está dispuesto a ser obediente y fiel al Señor, va a alcanzar las promesas del Señor. Va a alcanzar las promesas. Dice que tenemos la entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. La gracia del Señor Jesucristo, su bondad, su amor, su perdón, su misericordia. Constantemente nosotros somos justificados todos los días. Todos los días nos descarriamos, todos los días pecamos, de una o de otra forma. Dice la palabra que no hay justos ni aún uno. Nadie puede decir yo tengo la razón, porque de alguna manera pecamos. El que dice eso, entonces está diciéndole a Dios, tú eres mentiroso. Porque dice la palabra que nadie puede decirse a sí mismo, yo soy justo. Porque de alguna otra forma pecamos, de alguna otra forma tenemos culpa de todas las situaciones. Por lo tanto, quien se justifica no es de Dios, o está haciendo a Dios mentiroso. Entonces, tenemos que cuidar esa parte y confiar plenamente que Él, de todas formas, nos va a perdonar y nos va a ayudar, siempre y cuando queramos ser cambiados y queremos ser transformados. Vivir por fe implica varias cosas. Vamos a ir a Gálatas 3:11 y a Hebreos. Y alguien por ahí si me ayuda a buscar Hebreos 10:38, por favor.
Ya encontré Gálatas, alguien que busque Hebreos 10:38. Dice, por la ley, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por la fe. Así es, exactamente. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Miren, dice aquí la palabra, que ninguno de nosotros podemos justificar nuestras acciones. ¿Cómo iremos delante de la presencia de Dios y podamos justificar? Mira, Señor, lo que pasa es que mi hermana no me cae bien, por ejemplo. Yo cuando oro a Dios tengo que descargar en Él todo. Señor, mira, yo he sentido esto, yo he sentido el otro, Señor. Porque si no, dice la palabra que mis oraciones no van a ser escuchadas si yo no perdono. Si yo no perdono a mis hermanos, cualquiera que sea la falta. Por eso, antes de cualquier cosa, uno tiene que ir pidiendo perdón a Dios. Pidiendo perdón, Señor, perdóname, mira, yo he pensado esto, yo he sentido esto me duele mi corazón, ayúdame por favor, que esto se vaya, esto se quite. Y dice la palabra aquí, que yo por mis propias fuerzas no puedo ser justificada. Yo no puedo justificarme por mí misma. Dice que somos justos por fe, o sea, somos justificados por medio de la fe del Señor Jesucristo. Y dice que el justo va a vivir por esa fe. El que no viva en la fe de Jesucristo está muerto. Así es. El que no viva en la fe de Jesucristo está muerto. ¿Y qué es la fe de Jesucristo? Miren, dice la palabra que para que el Señor perdone tus pecados, tú tienes que perdonar a otros. Cualquiera que sea la falta. Cualquiera. El Señor dijo, ¿cuántas dijo Pedrito? 70 veces 7 es mi hijo, todos los días, diario. ¿Se pueden imaginar diario? Diario, cuando uno se fastidia ya a la primera o a la segunda. Si el Señor nos está diciendo 70 veces 7, diario, ya te traen hasta acá, ya perdónalo y suéltalo. Pero cuando uno perdona, te vas acostumbrando a que las cosas las vas tomando ligeras y ya no te afectan tanto. Pues Señor, mira, ahí te dejo mi carga, Padre. Yo no puedo con ella, Señor, ahí está. Y tú encárgate. Porque dice la palabra que la justicia de Dios también viene por la fe. ¿Qué significa esto? Que vamos a ser no solamente justificados, sino que el Señor nos va a hacer justicia a nosotros por fe. Él nos va a hacer justicia por fe. Yo siempre le digo, Señor, que tu justicia se derrame en mi vida. ¿Qué significa eso? Que voy a recibir paliza también. Porque a veces uno nada más quiere ándale, exactamente. Señor, hazme justicia. Señor, mira lo que me hicieron, hazme justicia a mí. Pero cuando uno le dice a Dios, Dios, hazme justicia, quiere decir que Él te va a aplicar su justicia a ti. Y que te va a hacer lo que tú mereces. Pero también va a hacer que la justicia que otros te deben a ti se te devuelva. No sé si me explico. Sí. Que si tú le debes, por ejemplo, facilísimo, mira, ella me debe a mí 50 pesos, ¿no? Y yo le debo a alguien 50 pesos. El Señor, ¿qué te va a decir? Ok, primero págale a aquel que le debes y luego recibe lo que ella te va a pagar. Sí. Esa es la justicia de Dios, porque Dios no puede ser injusto contigo y con aquel. No, si Él te debe y tú le tienes que pagar también, págale y Él te va a pagar también a ti. Esa es la justicia, hablando humanamente. Espiritualmente Él te va a poner en el lugar que tú tienes que estar. Donde mereces. Exactamente. Ahí te va a dejar en el lugar que tú mereces. Pero a veces hay gente, por ejemplo, yo creo que aquí no pasa, pero yo lo he visto en otros lugares, por ejemplo, sobre todo en las denominacionales. Por eso no lo manejamos así, diría pastor, porque luego en las denominacionales eligen o el Señor le da al pastor entendimiento y revelación por medio de los dones que se manifiestan en las personas. Si tiene un don o si tiene manifestaciones del Espíritu Santo, lo llaman
y luego le dan algún nombramiento para hacer en la iglesia. En las iglesias donde yo estuve en Villahermosa anteriormente, sí se manejaba. Así que te ven algún don, y dicen, ella me sirve para tal cosa, y la llaman a servir durante un año. Pero el día que la quiten, la pueden reelegir o quitar. Y entonces esa persona, como le gustó el lugar, no quiere salir. Entonces luego la pasan enfrente y dicen, no, ¿quién elige a la hermana o a otra hermana? Y votan para ver si la quitan o a ver si la ponen. Entonces ella lucha porque se quede, y otra está esperando su lugar. Entonces así como un poco de conflicto de a dónde voy, qué hago. Y esos puestos se pelean mucho en las iglesias, a menos de las que yo por ahí anduve. Es un debate, ajá. Y luego la hermana dice, no, lo que pasa es que me quitaron por chismes, o me quitaron porque... Pero en el Señor y en esta iglesia eso no se ve, no tiene que verse. No tiene que verse porque no estamos en la iglesia por un puesto. O no estamos en la iglesia por un lugar, estamos en la iglesia porque queremos oír palabras, ser obedientes. No importa lo que nos toque hacer, limpiar las ventanas, lavar baños, yo también lo hago y no pasa nada. O sea, por eso es que yo no necesito un nombramiento para ser pastora. O sea, no necesitan decirme pastora para actuar como una pastora. ¿Me entienden? No sé si me explico. ¿Sí? Bueno, es lo mismo aquí. ¿Y por qué voy para allá? Porque el Señor va a hacernos justicia a nosotros conforme creamos en la palabra. Va a ponernos en el lugar que nos corresponde estar. Él es el que guía a la iglesia. Él va a decir. A veces la gente no va a ver los dones en ti. Va a decir, ella me cuadra que no. Porque la gente ve por vista. O sea, a veces nos dejamos llevar por la vista, por lo que vemos. Y la hermana, si la pongo a cargar los coches, se va a cansar, está llenita. Entonces, no, a ella no la vamos a poner a eso. Él la vamos a poner en la puerta, porque ahí no se va a cansar. O sea, nosotros vemos lo externo, Dios ve lo interno, ve la capacidad para la cual Él te ha llamado, que ha sido maravillosa. En cada persona es glorioso lo que el Señor nos ha dado. El talento, el don que Él nos ha dado es precioso. Y muchos de nosotros no lo creemos. Lo mío no es falsa humildad, sino simplemente es, yo sé lo que tengo que hacer y sé para lo cual Dios me ha llamado y no necesito un nombramiento, ¿va? Es lo mismo aquí. Tenemos que tener la certeza de que el Señor nos ha llamado y nos ha dado dones y nos ha dado talentos y nos ha dado un ministerio poderoso, pero no por el nombramiento en sí, sino por lo que podemos hacer. Y entonces todos hemos sido llamados. El Señor, yo se los he dicho muchas veces, no les ha llamado porque son bonitos o porque son justos o son buenos o merecen. No, Él los llamó porque tiene un propósito en cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros lo hemos creído? No lo sé. Pero hay gente que va de iglesia en iglesia y entonces no crece, no madura en el conocimiento de la palabra. Y entonces nunca se manifiesta su don, nunca se manifiesta su talento, nunca sabe para qué es bueno. ¿Por qué? Porque no permanece. Y justamente este tema es para ser cimentados en la palabra, en el Señor Jesucristo, en el conocimiento, en la verdad de la palabra. Cuando nosotros prediquemos algo que no está en la Biblia, entonces sí, mira, pueden irse a otro lugar. Pero no se vayan porque mi esposo es feo y que yo también gordita y fea. No se vayan por eso. Váyanse porque no estamos predicando mala palabra. De verdad, se los decimos hasta, se los dejo abierto ahí. Y seguimos avanzando. Entonces, vivir por fe significa tener confianza, ser fiel. Imagínense ustedes que mi esposo no me dejara ir a la tienda porque pensara que yo me fuera a encontrar con el de la tienda, que de repente me daba un barato el pan. El Señor del pan. Y todo el tiempo, gracias Señor. El Señor puso gracia en mí. Todo el tiempo que voy por el pan, el Señor me descuenta 5 pesos del pan, lo juro, de veras, o 2.50 dependiendo. Me dice, señora, ya me conoce, ¿no? Viene por el pan, sí, no está mi esposa, nada más deme 30 o deme 25. Y yo, ay, gracias Señor, yo lo recibo. Pero imagínense ustedes que mi esposo me sintiera tanta desconfianza que dijera, no la voy a dejar ir con el pan ya o bajarse a la tienda porque seguro le cierra el ojo a alguien. Que él viviera mortificado así todo el tiempo y que, o sea, imagínense qué vida.
Sería horrible, tanto para mí como para él. Ese desamor y ese descontento. Lo mismo pasa con Dios, es exactamente lo mismo. Cuando usted vive desconfiando de que Dios va a cumplir la promesa que le ha prometido de sanarle, de bendecirle, de darle, de establecerle, de hacerle crecer y multiplicar. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Usted no puede vivir desconfiando de Dios que no le va a dar la comida del día, porque Él ha prometido darle comida del día y Él le va a dar. No podemos vivir en desconfianza. Es la misma situación, así como esperando, Señor, ¿será que me dará comida hoy? ¿Y qué vamos a comer? Y la angustia, y sobre todo cuando los niños piden, ¿qué vamos a comer? Ay, Señor, no envías nada. Yo les he dicho testimonio, soy muy atrevida con Dios, Señor, no tengo fe para hacer cosas. ¿Por qué? Porque tú me has enseñado la palabra. Luego le digo, Señor, mira, necesitamos hacer cualquier cosa. Esto o el otro. Señor, yo sé que tú vas a suplir, sé que lo vas a hacer, no sé cómo y a quién vas a usar, pero tú vas a hacer algo en mí. Tú vas a hacer algo en mí. Ya les conté de mi hijo José Daniel, él se crió con zanahoria. Él se crió con zanahoria, 2 meses de edad mi hijo. No había tomado leche desde el mediodía. Y llegó las 12 de la mañana y el niño no había tomado leche, le daba agua de azúcar ni nada, yo no tenía leche en los pechos, nada. Y encontré 3 zanahorias así arrugaditas, bien arrugaditas, era lo último que nos quedaba en la despensa. Y yo diciéndole, yo caminaba y caminaba en la casa, así caminaba y caminaba, Señor, le decía yo al Señor, es que yo le gritaba, le decía, Señor, no me vas a pantallar a mí si mandas un ángel y se para en la puerta y toca la puerta. Y ahí estaba yo en la puerta como loca, esperando al ángel. Señor, lo estoy esperando, no me hagas desesperarme, Señor, por favor, mira a mi hijo cómo chilla. Y de repente que volteo a mirar las zanahorias y veo las 3 zanahorias ahí arrugaditas. Y en lo que llegue el ángel, voy a hacer. Y me puse a pelar las zanahorias, 3 zanahorias arrugaditas. Las herví, las licué y se las di a José. Y se durmió hasta el otro día, no sé a qué horas amaneció, y hasta que gracias a Dios el día siguiente llegó la leche. Pero pues yo se da idea de Señor, que no me iba a matar si veía yo un ángel, pero pues eso es fe, de creerle a Dios por algo. El Señor nos enseña en esta tarde a tener fe y confiar en Él plenamente. A lo loco así, créanle a lo loco a Dios, porque este evangelio justamente es de locos. O sea, uno espera en cosas que no ves. Ajá. Y sabiendo que Él te lo tiene que dar porque te lo va a dar, como cuando Yasha siempre pide leche, todo el tiempo pide leche. Hija, no, acabamos de desayunar apenas hacía poquito, el día que se fueron por las láminas, y dice, mamá, otra vez, yo te di desayunar, mi amor, vamos a esperar la hora de la comida. Sí, pero entonces leche con cereal. Uno no le puede negar las cosas, está bien leche con cereal, pero no es la hora de la comida. Pero ella está confiada de que siempre va a haber leche. ¿Por qué? Porque yo me preocupo todo el tiempo porque haya leche. Así es Dios. Dios tiene abundantes riquezas para nosotros. ¿Y qué pasa? El hermano lo decía hace rato. O sea, es como si te sirvieran un banquete enorme. Imagínense un banquetazo con comida de todo. Que miren, así como teníamos todo servido en las mesas, con cosas, y tú dijeras, todo está rico, ¿será que lo pueda yo tomar o no lo puedo tomar? ¿Será que pueda yo comer o no coma? Y que no comas todo el banquete que estaba ahí, porque quién sabe si Dios me lo habrá dado o me lo habrá dado el enemigo, no lo sé. Pero mientras sean cosas buenas, agárratelas y cómetelas. Del Señor son todas las cosas, aún el mismo diablo le obedece a Dios. Así que tenemos que confiar en Él, agarrarnos de Él totalmente. Así que somos justificados por fe y viviendo por fe tenemos que avanzar, porque la justicia de Dios se derrama en nosotros para hacernos justicia a nosotros, pero también para hacerle justicia a otros por medio de nosotros, del mal que hayamos hecho. O sea, tenemos que pagar algo, hay que pagarlo. Así que también Dios hace justicia. Dice, miren, Jesús oró por Pedro, porque él sabía que en algunos se iba a acabar la fe. Y le dijo a Pedro, Pedro, yo voy a orar por ti para que la fe no te falte. Porque a mí se me hace que te va a faltar, mi hijo. Y ahí te va Lucas 22:32. Vamos a buscarlo. Le dice Jesús, yo he rogado por ti, que tu fe no falte. ¿Lucas qué?
Lucas 22:32. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué significa eso? Que realmente Pedro perdió la fe en el Señor Jesucristo. Eso significa, cuando él negó a Jesús 3 veces, él perdió totalmente la fe en el Señor y todo lo que el Señor le había dicho de que yo voy a morir y voy a resucitar el tercer día y entonces ustedes van a ser esparcidos, pero no se preocupen, yo luego los voy a encontrar y esto va a pasar, esto va a pasar. A Pedro se le olvidó toda la palabra de fe que el Señor Jesucristo le había dado. Lo olvidó por completo, o sea, él perdió la razón y cuando vio que al Señor se lo llevaban y le cortó la oreja al soldado del otro lado, ahí él perdió la fe. O sea, la fe se le escapó la fe. Y él dejó de creer, o sea, ya no vio al gran hombre que él admiraba. Señor, le pregunta el Señor a Pedro, ¿quién? O le pregunta a todos, ¿quién dice la gente que soy yo? Profeta, maestro. Y le dice, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. ¡Wow! ¡Qué revelación! Y al ratito, después de eso, más adelantito, Pedro pierde totalmente la confianza en el Señor Jesucristo y lo abandona y lo niega. O sea, lo niega y por ahí dice que se las mienta. O sea, yo conocer a ese... No, yo no lo conozco ni ando con ellos. Perdió totalmente la fe y la confianza en el Señor Jesucristo. Juan no, Juan allá anduvo con él, atrás de él allá anduvo Juan. Pero Pedro sí perdió la fe. El Señor ya sabía que iba a perder la fe, por eso le dijo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y una vez vuelto, ¿qué significaba vuelto? Una vez que la fe te sea de vuelta a ti, porque la vas a perder, pero luego la vas a recuperar otra vez, la confianza en mí la vas a recuperar. Confirma a tus hermanos. ¿Qué quiere decir? Bueno, háblales de fe, háblales de mí a los demás. Háblales de mí a los demás. ¿Qué fue lo que hizo luego? Fue lo que hizo luego. Entonces, la fe se pierde, sí se pierde. Cuando no la alimentamos, cuando no dejamos de creer en el Señor Jesucristo, cuando creemos en sus promesas. Mira, hay mucha gente cristiana que no tiene ni tantita fe en el Señor. Desconfía de Él, no lo ve como Padre, no lo ve como Dios, no lo ve como el Todopoderoso. A veces solo va a la iglesia por inercia, por ir solamente, por ir. Y no lo ve como el Dios que le va a suplir, como el Dios que le va a dar. Y no pueden perder, no quiero hablar de eso, pero... O sea, de veras, a veces no pueden comprometerse más. Dicen, no, es que si yo me comprometo a la iglesia es de ir, y es que si empiezo a servir, voy a servir, y luego, híjole, tengo cosas que hacer. ¿Saben qué? Saben que el Señor nos ha llamado para servirle. Yo nunca le recomendaría a una mujer, deje tú a tu marido allá y a tus hijos y sírvele a Dios. No, eso no es sano. Tráete a tu marido y a tus hijos y sírvele todos. Sírvele todos. Mi hija servía en la danza ya, y se iba el viernes y regresaba sábado. Y yo dije, no puede ser que mi hija esté alejada de mí, no lo soporto. Y 2 o 3 veces se quedó y mi alma ardía. Mi esposo veía, yo le llamaba a Yasha cada media hora, hija, ¿cómo estás? Bien, ¿ya comiste? ¿Ya tomaste agua? Sí, tomé agua. Mi cuñada es una mujer que puede ser cuidadosísima con los niños, o sea, cuidadosa al extremo. Mi cuñada tiene sus 3 niñas bien peinaditas, bien arregladitas, las niñas adoran, danzan, es muy disciplinada. Yo sé que a mis hijos los meten en la misma disciplina y ellos con su tía se meten a la misma disciplina. Es muy disciplinada, mucho de horarios, tiene tiempo para todo, siempre tiene horarios. Y a mis hijos cuando van los somete también a la misma, ellos se dejan someter por la tía también. Pero yo aún sabiendo que mi cuñada los cuida perfectamente bien y que los alimenta bien y que los consiente en la comida también. Aún así, yo no me sentía tranquila por mi hija. Dije, Dios mío, no, lo siento mucho, ya habrá tiempo de enseñarle. Yo la quiero conmigo porque el Señor nos llamó juntos. Entonces estamos acá juntos. Y no podría dejarla sola mucho tiempo, no podría. Aunque sea traviesa y lo que sea, yo no puedo, simplemente no puedo. Pero bueno, volviendo a lo mismo. La fe no nos tiene que faltar.
Cuando empezamos a dudar de que el Señor va a hacer algo, no lo va a hacer. Cuando empezamos, y tú dices, tengo que pagar esta cuenta, híjole. Y ¿saben cuándo nos metemos en verdaderos problemas? Cuando dejamos de confiar en Dios. Cuando tú vas y consigues dinero prestado y dices, aquí esta financiera me lo va a dar y voy a salir del problema. Cuando Dios ha dicho en su palabra que Él va a resolver tus asuntos, que Él va a enviarte la ayuda, que tengas paciencia y que aprendas a administrarte, que aprendas a manejar el dinero. Como uno no lo sabe manejar a veces, se mete uno en cada bronca y de repente estás tan ahorcado que es cuando clamas a Dios que Él te manda la ayuda y dice, oye, yo te lo dije, mijito, pero pues ahí te va la ayuda y siempre suple, siempre suple. A pesar de las enredadas que nos damos, Él siempre suple. Y para que veamos que a pesar de nosotros, Él envía su gracia para ayudarnos. Y esa es una falta, cuando nos endeudamos, es una falta de confianza en Dios. Es como, siempre he puesto este ejemplo. Mi hija tiene hambre o mi hijo necesita algo, necesita lápices y colores y le da pena decirle al papá, es que, ¿qué tal y no me lo da? O qué tal y me regaña si le pido. Y qué tal y, no, mejor no le voy a decir a él, voy a ir aquí con el vecino de al lado, que se ve que tiene dinero. Le voy a decir, vecino, oiga, mire, no tengo lápiz, no tengo cuaderno y color, no tengo colores, y ¿me podría usted comprar algo para ir a la escuela y trabajar? Y que dijera el vecino, ¿tienes tu papá? Sí lo tengo, pero es que con él no tengo confianza. Vine mejor con usted porque yo veo que usted le compra a sus hijos y quería ver si me lo compraba. Es exactamente lo mismo con Dios. Cuando uno se endeuda es ir con el vecino de al lado. Es ir con el vecino de al lado y decir, es que papá no me da, es que papá no me suple. Imagínense cómo se sentiría Omar delante del vecino y qué pensaría el vecino de Omar. Y dice, ay, qué señor, oiga, que no tiene para otras cosas, pero para comprar un cuaderno, lápices y colores no tiene. Me hace extraño, oiga. Se ve que teniendo hijos, ¿cómo no le va a dar? Siendo él, dice que buen padre, el que les da todo a sus hijos, el que les suple, el que los bendice, el que los sustenta, el que los sana, ¿cómo no le va a dar? Es exactamente como Dios queda, de humillado, o a veces blasfemamos delante de Él cuando vamos. No estoy diciendo yo que en una necesidad uno no vaya, porque lo hemos hecho nosotros. Las veces que hemos caído en deuda y que hemos estado apretados ha sido porque nos ha ganado la desesperación a veces para salir de alguna situación. Pero lo hemos aprendido. Poco a poco nosotros hemos ido aprendiendo esa situación y lo hemos dejado de hacer. Sobreendeudarse. Sobreendeudarse es pedir más de lo que tú puedes pagar. Ganas 100 pesos al día, por ejemplo, y endeudarse al día con 120. Nada más con eso, aunque fueran 10 pesos más, yo no, si consigo 10 pesos. Pero consigues 10 pesos, das todo lo que tienes y consigues aparte prestado 10 pesos para completarte. O sea, eso es sobreendeudarte, si de todos modos ya no tienes para comer y te sigues endeudando. O sea, eso es, no. O sea, yo no digo que alguien no pueda tomar un préstamo para levantar un negocio a lo mejor, pero igual pagando o endeudándose con algo que sabe que va a poder pagar. Si no, de nada sirve tu esfuerzo y tu trabajo, todo se va a ir. Entonces también es desconfianza en Dios. Y fíjense, hay algunos en Lucas 17:5, que le dijeron, Señor, aumentanos la fe. ¿Lo escucharon por ahí? ¿Y qué le dijo el Señor? O sea, vamos a buscarlo. Lucas 17:5. Digo, no es necesario que se las aumente, oigan. Con lo que ustedes tienen basta, porque Dios nos dio a todos. Ahí atrásito está. ¿Alguien léalo, por favor? Los apóstoles le dijeron al Señor, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Continúa. El Señor respondió, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrán decir a este árbol, desarráigate y echarte al mar, y les obedecieron. Amén. Hay nada más. No necesitamos más fe de la que el Señor nos dio. Pero a lo que voy aquí es que no necesitamos más fe para creer. Con la fe que tenemos, si la aplicamos bien, ese poquito de fe que tenemos,
el tamaño que sea, grande o pequeño, del tamaño que sea, si la aplicamos a la palabra, ya estamos del otro lado. Estamos del otro lado. Hay gente que no, es que se viene ungidísimo, y solo a los ungidísimos oye, los que no, pues no, es que ese lo ve diario. El problema que tuvieron los hermanos de Jesús, los discípulos, y la gente alrededor de Jesús, ¿saben cuál fue el problema? El problema fue la cotidianidad que tenían con Jesús. O sea, seguramente Jesús hacía la comida, estaba, a lo mejor, no sé. O sea, él, me atrevo a decir, tenía gases también, iba al baño, hacía pipí, era humano. Jesús era humano, perfecto, pero humano. Me atrevo a decir eso de mi Dios. Pero él vino, nació de una mujer y a ella le dolió parirlo. O sea, él era humano en su persona, pero celestial y poderoso en su ser adentro, en su espíritu. Entonces, ¿a qué voy con esto? Ellos vieron lo común de Jesús y dijeron, sí, es ese tipo, el carpintero, el hijo del carpintero José, sí, lo conocemos, sí, vive por aquí cerca. Lo vieron como común y como normal, entonces veían les contaban, oye, Jesús le abrió los ojos a un ciego, sí, pero sí, ese, ¿cuál? Ese, el que vive, el carpintero, no, es un carpintero, a lo mejor, Jesús cuántas veces, no sé si habrá machacado dedo, golpeado, estropeado, no sé, algo le debió haber pasado a Jesús. Era común, era normal, como cualquier persona, pero perfecto en su ser. Y fue menospreciado por el común. Pero viene un extranjero, claro, ahí no fue profeta en su tierra, así lo dijo él mismo, no fue profeta en su tierra. Y en otros lugares lo veían grande y hermoso, y aún mismo en Jerusalén, ya vieron la enramada que le hicieron y todo el asunto con las ramas. Lo veían grande. ¿Por qué? Porque no vivía ahí en Jerusalén, no se vivía en el área donde él nació, en Galilea, era Galileo. Entonces, cuando hay cotidianidad y cuando nos acostumbramos, ¿saben qué? Nos acostumbramos a estar en la presencia del Señor, a veces se te hace común. Y te olvida que es Dios, que estás tratando con Dios. Hay que tener cercanía de padre e hijo, pero también hay que tener la conciencia y el entendimiento y el conocimiento de que Él es Dios Todopoderoso. Y a veces se nos olvida en la cotidianidad, se nos olvida que Él es santo y que Él busca santidad en nosotros, busca lo mejor, busca de tu mejor trapeado, Él busca que lo hagas lo mejor que puedas, porque es para Él. Y a veces no lo hacemos así. Si te toca servir, hacerlo lo mejor que puedas, a quien sea y como sea. Y eso es lo mejor que puedes dar para Él. Hoy fue maravilloso, por cierto, gracias. No lo digo por eso, sino en general, me estoy hablando en general. Tu actuar con las personas, ¿cómo es? Si tú sabes que Él está contigo todos los días y que te ve diariamente y que anda contigo, porque dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo es tu actuar con las personas? ¿Cómo es tu actuar con las personas? Si Él está contigo y te está oyendo y te está viendo, el problema es que se nos olvida que Él está ahí con nosotros, viendo lo que hacemos y lo que no hacemos, lo que omitimos hacer y lo que hacemos con conciencia. Eso me pesa a veces a mí cuando lo olvido. Y por eso a veces quiero darme ahí de un trancazo, para ver si entiendo, porque uno es torpe a veces, se nos olvida que Él está con nosotros. Y en nosotros, y hacemos cosas que no convienen, o decimos cosas que no convienen, y ahí está el punto, ¿verdad que se nos ha olvidado que Él está con nosotros todo el tiempo? Eso es fe para creer que nos prometió estar con nosotros todo el tiempo, hasta el fin del mundo. Él lo prometió, y si Él lo prometió, es que Él está ahí. Él está ahí, no va a mentir. Dios no va a mentir cuando te va a decir, oye, yo voy a estar contigo todos los días, en tu aflicción, en tu dolor, en tu necesidad, en tu hambre, aún así Él está contigo. Por eso es que digo, a veces dudamos de que Él esté con nosotros. Nos hace pasar una rachita de desgracia a veces, pero todo es por nuestro bien. Todo. Cuando al final pasas esa rachita, pasas ese saltito, te das cuenta y dices, oh, era para crecer, era para ser bendecida, era para enseñarme algo. De todo el proceso que hemos pasado, aún desde que conocí a Cristo hasta acá, me he dado cuenta que ha sido una enseñanza.
todo el tiempo. Mi tropezón ha sido, mijita, no pases por ahí, mira lo que te pasó. Sigo avanzando y me doy otro tropezón. ¿Ya ves? Te dije, mi amor, no pases por ahí, te vas a dar otro. Y ahí voy. Él nos va enseñando, es un proceso la vida cristiana. Por eso hay gente que se aleja. Hay gente que se aleja y se va. Y no, es que eso es, no, simplemente no le gusta pasar esos golpecitos. Los pasa y se queda tirada y no avanza más. Y lo que hace es retroceder y irse, y regresar. Nosotros no somos de los que retrocedemos, somos de los que avanzamos, de los que creemos realmente en Dios. Creemos que a pesar de estas vidas, a pesar de los errores, cada uno tiene su íntimo por ahí guardadito. A pesar de lo que somos, a pesar de cualquier cosa que seamos, ahora, Él nos va a ver diferente, nos ve diferente, porque Él ve el final de la historia. Nosotros no lo conocemos. Esa pequeñez que todo el mundo ve, esa sencillez, ese desprecio que todo el mundo ve de ti, que a lo mejor dices, no valgo la pena, no valgo tanto la pena. Él lo ve grande. Me encanta la historia de Lea, ya se las he dicho la otra vez. La de Ana, ¿por qué? Eran personas que se sentían menospreciadas. Y Dios de lo menospreciado, como dice que Él escoge de lo menospreciado, de lo que todo el mundo desprecia, de lo que todo el mundo ve de a poco. Él escoge de eso, que nadie quiere y que todo el mundo desprecia para hacer cosas preciosas. Me encanta, de la historia de Lea salió Jesús. De la historia de Lea salieron los levitas. Y me encanta la historia que salieron los grandes hombres de Dios. El poderoso de Israel salió de la despreciada. Hubiese salido de Raquel la bonita, pero ¿saben por qué no salió de Raquel? Porque era idólatra. Y al marido le encantaba la idólatra. No le encantaba la mujer que se humillaba a diario a Dios porque era despreciada y humillada. Ana pasó lo mismo, una mujer era amada, pero no podía tener hijos y por eso se sentía humillada, despreciada, abandonada por el esposo, porque creía que era porque el esposo no estaba mucho con ella, aunque él amaba a ella. De ese desprecio nació un gran profeta de Dios. De lo peor, el Señor hace surgir diamantes preciosos que somos nosotros. Todavía no estamos finitos, todavía hay cosas que raspar. Pero tenemos que creer que Dios va a formar en nosotros, en los tropezones, gente poderosa, gente que va a ser usada por Dios, Esperemos todo lo bueno del Señor. Yo no estoy en desacuerdo en que Dios nos va a bendecir económicamente. No estoy en desacuerdo porque Él lo ha prometido, Él lo hará. Tenemos que aprender en el proceso. Tenemos que aprender en el proceso a depender de Él. La gente que no depende de Dios siempre se va a dar tropezones. Hasta que no lo aprendas, Dios no te va a llevar a más. Jamás Dios le va a dar un dineral a gente que no lo va a saber administrar. Jamás Dios le va a dar un carro a alguien que sabe que se va a estrellar. Y los necios se estrellan. Entonces, a lo que voy es, Dios siempre va a enseñarnos antes de darnos las promesas. Siempre va a llevarnos de más a más, de más a más. Ya voy a concluir, para que se vayan a casa. En 1 Corintios 2:1, no lo busquen, nada más se los voy a decir así. Dice la palabra que la fe no debe estar fundada en los hombres, sino en Cristo. La fe que vale, la fe más importante es la fe del Señor Jesucristo. Mucha gente cree en el hombre, dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre, que pone en él su fuerza, que dice tú eres mi mano derecha. ¿Por qué? Porque siempre uno es débil y frágil, siempre va a caer, siempre va a traicionar, va a mentir, va a hacer algo para hacerte quedar mal, pero Dios jamás. En Santiago 5, del 7 al 10 encontramos fe para resistir las tentaciones, fe para resistir las enfermedades, las desgracias. Tenemos que tener fe para resistir y creerle a Dios. Y en Efesios 2:8 dice la palabra que somos salvos por fe. Y ese es un don de Dios precioso. Es un privilegio. La gente no lo entiende. Miren, cuando nos acostumbramos a ser cristianos comunes y normales, se nos olvida que hemos sido salvos por gracia. O es un regalo precioso que el Señor nos dio. Nos ha escogido, ya les dije, de lo peorcito. Si es que Dios no escoge lo mejorcito, Él escoge lo peor, de lo peorcito, Él escogió. Y nos escogió a nosotros.
Fíjense, es un regalo precioso y un don de Dios que no cualquier gente tiene. No, mi vida era un desastre. Mi vida era un desastre. No digo que sea perfecta ahora, pero ahí voy, aprendiendo. Me encanta esta parte. La fe es un arma, es un escudo, dice la palabra, y lo encontramos, sí, vamos para allá. Efesios 6:16 y Primera de Juan. Alguien que encuentre, por favor, Primera de Juan 5:4. Efesios 6:16 y Primera de Juan 5:4. ¿Alguien lo tiene por ahí? Efesios. Efesios dije. Sí, Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ajá, qué bello. ¿Sí? Tomad el yelmo de la Nada más hasta ahí. Era, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el cual podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Imagínense, nuestra fe es el escudo que nos guarda del diablo. ¿La fe en quién? Fe en Jesucristo, fe en el Señor. Cuando nosotros, ¿qué hacemos nosotros cuando vamos a echar fuera demonios? Ya se los hemos explicado en otras veces. El diablo siempre va a venir y te va a decir, tú no puedes sacarme. Ciertamente le digo, lo has dicho. Y mi esposo, bueno, nosotros que ya hemos tenido esas experiencias, es cierto. Uno se tiene que ver como la persona que es y dices, wow, es cierto, yo no te puedo echar, pero en el nombre del Señor lo haré. Así es. No es en mi fuerza, no es en... Y ese es el escudo de la fe. ¿Qué es lo que nos protege? ¿Qué es lo que nos guarda? ¿Qué es lo que nos da autoridad para luchar contra serpientes y escorpiones, demonios y todo eso? El creer que el Señor Jesucristo nos ha salvado. Esa palabra yo la tengo bien cimentada. Que Él me rescató del pecado. Él perdonó absolutamente todas. Si yo ahorita estoy parada aquí, Él ya perdonó todo. ¿Por qué? Yo ya le pedí perdón al Señor de todo. Así que siempre le digo al enemigo, le recuerdo, ¿no? Él pagó el precio por mis faltas. Él pagó el precio por mis faltas. Y dice, si este es el escudo para vencer todo dardo del fuego, del maligno, todo lo que el diablo trae contra nosotros, ¿cuál es el escudo en sí? La fe en creer que Jesucristo nos ha redimido, nos ha perdonado, nos ha establecido, nos ha llamado, nos ha escogido. Amén. Y dice que nos llamó para aullar serpientes y escorpiones. Esa es la fe que nos defiende del diablo. Eso lo tenemos que tener bien aquí en la mente, que no se nos olvide. Fe para derribar toda obra del diablo. Y luego, Primera de Juan 5:4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estar... Primera de Juan. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Qué bonito, qué bonito. La fe es un escudo que nos va a permitir vencer al mundo. Las tentaciones, las cosas que traiga el enemigo contra nosotros. ¿Qué vence al mundo? Vivimos en el mundo, la cotidianidad, todo, la renta, pagar la casa, pagar las cuentas, pagar las cosas. Vivir en este mundo nos va a defender, ¿qué cosa? Nuestra fe en el Señor Jesucristo. Esta es la fe que vence al mundo. Nuestra fe, Jesucristo. Él ha prometido vencer. Vamos a ir ya casi para concluir. Me van a ayudar a buscar 2 textos más y terminamos. Colosenses 1 del 21 al 23 y Tito 1 del 12 al 16. No, 12 nada más y luego se corren al 16. Ya tengo Colosenses 1 del 21 al 23. El otro es Tito 1, 12 y luego el 16. 12 y luego el 16. Dice luego aquí en Colosenses 1 del 21 al 23. Y vosotros también erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora
os ha reconciliado, dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte para que presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Y si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, y sin moveros en la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo de los cielos, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y miren, dice aquí arribita, que en otro tiempo nosotros éramos enemigos de nuestra mente. ¿Qué quiere decir eso? Que éramos enemigos, dice aquí, en nuestra mente. ¿Por qué? Con nuestra mente hacíamos maquinaciones, hacíamos cosas malas y perversas. Pero que ahora, dice Pablo, si en verdad somos cristianos, vamos a permanecer, dice aquí, si en verdad permanecen fundados, firmes en la fe en el Señor Jesucristo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que para vencer todo lo que venga a nuestra mente, si nosotros realmente estamos firmes, vamos a vencer cualquier tentación, cualquier cosa que venga a nuestra carne, a nuestra mente. Por eso hay gente que dice que yo no puedo vencer, yo no puedo dejar el cigarro, yo no puedo. Simplemente es esto, no se ha decidido a cambiar. Nosotros podemos acostumbrar a nuestro cuerpo a cualquier cosa. En el ayuno lo vi. ¿Saben que me gusta el café? Y yo sacrifiqué muchos días de café, hasta que un día, cuando nos cambiamos acá, le dije, pero, tan cansado, le dije, me voy a tomar un café. Fue como casi terminando mi ayuno, no me acuerdo cuántos días. Y me tomé un café aquí. Y fue así como, un café, gracias, Señor. Pero fue así, había sido bien difícil, porque había dejado de comer en varios días. Y yo aquí aplico la palabra, uno tiene que someter la carne. Dios va a hacer su obra cuando nosotros empecemos a cambiar nuestra manera de pensar y de vivir. Y de actuar también. Y el otro está en Tito. Tito 1:12, lo buscamos rapidito. A ver, 1:12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe. Ahí nada más. Necesitamos tener una fe sana. Necesitamos tener una fe sana. Dice aquí, mire Pablo, el mismo profeta de ellos les dijo una verdad, dice así. Les dijo una verdad. ¿Cómo era el pueblo? Dice que eran los cretenses, uno de sus propios profetas. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, o sea, flojos, flojos. Este testimonio es verdadero, dice Pablo. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Qué quiere decir esto? Nos está hablando la palabra clarísimo aquí. Tenemos que ser sanos en la fe en Jesucristo. Tenemos que tener una fe sana, depositada en el Señor. No estoy diciendo que seamos perfectos. Cada uno tiene su colita por ahí que todavía no se le ha dejado cortar. Todas se la aplazan de vez en cuando. Pero el punto es que tenemos que tener una fe sana, que la gente cuando nos vea a Jesucristo y no realmente el pasado que teníamos. Dice aquí los cretenses, bien lo dijo su profeta, bien lo dijo, mentirosos, malas bestias, no sé a qué se refería con malas, torpes a lo mejor, dice, glotones y ociosos. Tenemos que mostrar nuestra fe en Jesucristo por nuestras acciones. La gente nos va a ver y va a distinguir, ella es cristiana, pero también puede decir, ella es cristiana y... ¿Me entienden? No sé si me explico. Más claro no puede estar. Tenemos que mostrar la fe en Jesucristo, una fe sana, una fe que cuando te vean, yo quiero ser como ella, yo quiero ser como ella, yo quiero ser como ella. Yo quiero tener lo que él tiene. Yo admiro cosas de los que vinieron. Pepe, el otro hermano, un hombre de fe, mi esposo lo discipuló, hicimos mucha amistad con el hermano Jorge, íbamos a su casa por mucho tiempo,
a hacer reuniones familiares. Y un día el hermano nos habla y dice, hermano, ¿qué creen? Él estaba confiando en el Señor y de repente dice, hermano, ¿qué cree? Nos habló como 3 de la mañana, hay un endemoniado por aquí. Y digo a mi esposo, no, pues vamos, dejamos a los niños y ya que fuimos. Cuando llegamos, el hermano nos sorprendió porque dijo, hermano, ¿qué creen? Leí la palabra y como se activó algo en mí, lo eché fuera y se fue. Y nosotros, aprendió la palabra, eso es fe. Eso es fe. O sea, el hermano había pedido ayuda a nosotros, pero llegamos y ya estaba todo tranquilo, así que gracias hermano, con permiso nos vamos a dormir. Pero nos sorprendió eso el hermano Jorge y lo vemos como un hombre de fe. ¿Qué hizo que echara fuera el demonio? El creer en la palabra, la fe. Y eso nos animó últimamente que lo vimos, pero nos dio mucho gusto por el hermano, usted aplicó simplemente la palabra. De hecho, no era necesario que fuéramos. No somos exorcistas a domicilio. Pero nos llamó y se me hizo bien curioso que llegamos y el demonio ya el endemoniado andaba muy fresco tomando café. Dije, qué bueno, pues invítanos. Entonces, hay que aplicar la palabra, tiene que hacer una palabra bien sana. Vamos a ir al 16 de ahí mismo y concluimos. 16 de Dima. 1:16 ahí mismo. ¿Qué dice? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en contra a toda buena obra. Era lo que les decía anteriormente. Si realmente tenemos fe en el Señor Jesucristo, pero real. Yo les decía la otra noche, cuando estábamos aquí reunidos, no sé si era miércoles, ya el video viernes, creo que era viernes, no me acuerdo. Yo les decía, tenemos que mostrar realmente el Dios que tenemos. Y esto es clarísimo, porque no podemos profesar, amar a Dios y conocer y confiar en Dios, y que nuestros hechos nos reprueben, que nuestra actitud nos repruebe. Dice, pero con sus obras lo niegan. O sea, no podemos ser cristianos, que nos digamos cristianos, que vayamos domingo a domingo a la iglesia, y que allá afuera, nuestras acciones nieguen totalmente la existencia de Dios en nuestra vida. Y que la gente, lejos de ver a Cristo, vea un demonio potencial ahí. No puede ser así en nuestra vida. O somos o no somos. Eso es así. Y aquí lo dejó Pablo a Tito clarísimo. Le digo, mi hijo. Miren, vamos a leer un tantito el 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta la mente y su conciencia están corrompidas. Dice acá, profesan conocer a Dios. ¿Quién era la gente que profesaba conocer a Dios? No un incrédulo no va a profesar conocer a Dios, ¿o sí? No, alguien que no va a una iglesia y que no busca de Dios no va a profesar conocer a Dios. Aquí dice pretenden. Ahí dice pretenden. Pretenden conocer a Dios, pero lo niegan con su modo de actuar. Son seres rebeldes, vulgares y no sirven para ninguna obra buena. Miren, está más duro allá. Está más claro y más fuerte allá. Es cierto. La gente que profesa conocer a Dios es un religioso. ¿Cuánta gente conocemos allá afuera que dice, no, yo conozco la Biblia, sé la Biblia, y cuando estás 5 minutos con él, despedazan a medio mundo, y entonces, perdón, creo que pensé que conocías a Dios. Entonces te das cuenta que no. Porque Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son como su padre el diablo. Así les dijo, ustedes son como su padre el diablo. Así les dijo literal. ¿Por qué? Porque las obras de su padre el diablo hacen. Si fueran hijos de Dios, las obras de Dios hicieran, porque el padre, el hijo es como el padre. José imita a Omar todo el tiempo. Lo imita en el trabajar, lo imita en el cantar, lo imita, es más, usa quiso que le compráramos el mismo desodorante, el mismo perfume que el papá usa, porque quiere ser como su papá. Y así es exactamente eso.
El hijo va a ser siempre como el padre. No va a cambiar, tu hijo no va a ser como tu vecino, jamás. Jamás tu hijo va a ser como tu vecino. Jamás. Tu hijo siempre va a ser como tú. Solo imagínense esta analogía o esa imagen. Tu hijo es como tú. Si tú eres hijo de Dios, vas a ser como Dios es. Vas a actuar como Jesús actuó. Pero si eres hijo del diablo, las obras del diablo vas a hacer. Obedecer al diablo es lo que vas a hacer, es lo que eres. Por eso Jesús fue clarísimo con los fariseos. Y les dijo, ustedes son hijos del diablo. Tumbas blanqueadas, sepulcros blanqueados. Porque por arriba están bonitos y por dentro están putrefactos. Entonces, esto también es fe. Nosotros tenemos que ser como nuestro Padre Dios. Si nos falta algo, hay que cambiarlo. Si cogíamos de una patita, hay que amarrarnos la patita. Yo no estoy diciendo que seamos perfectos, no lo somos todavía. Nadie de aquí es justo, ni aún uno, dice la palabra. Solo vamos a caminar por fe, creyendo que Él nos va a componer, que el que nos creó nos va a remendar y bien hechos. Nos va a volver a hacer. Dejémonos usar por Dios. Les invito a que nos pongamos de pie. Yo quiero invitar a Ana. Ven, Ana, aquí.